Ya, ahora sí, buenos días a los presentes y a los que están en su casa. Hoy día tenemos que terminar de ver un cachito que nos quedó de la presentación 2 de la clase anterior. eh, y después y después empezamos con la presentación 3, ya, los que están en su casa para que tengan los dos archivos descargados. Presentación 2 y 3. Ah, ya con esta vamos a empezar. Ay, cuando vayamos a ir a la pizarra, te aviso. Ya, bueno. Entonces, bueno, vamos a avanzar porque esto ya lo habíamos visto. ¿Cierto? La matriz ampliada, las operaciones fila, eran altas láminas. Operación fila. Y quedamos en esto de que sea escalonada. Escalonada, escalonada reducida, ¿se acuerdan? Ya. No recuerdo si alcanzamos a hacer este ejemplo, pero bueno, si no lo alcanzamos a hacer, igual no es muy esencial, vamos a hacer varios más de este mismo estilo. Eh, Así que bueno, si lo hicimos, qué bueno. Y si no, vamos a avanzar igual porque vamos a hacer otro igual a este. Pero solo que con un teorema y un algoritmo que nos dice qué operaciones fila y columna hay que ir haciendo. Así que probablemente va a salir un poco más rápido. Ya, así que vamos a partir con esa definición, el concepto de rango de una matriz. Ya, dado una matriz, como dice ahí, de M por N, el rango de A es el número de unos principales que tiene esa matriz, ¿ya? Eh, que el número de unos principales también o sea, las columnas donde están los unos principales se denominan columnas pivote. Por eso ahí está eso entre paréntesis. Eh, y esto obviamente se ve cuando la matriz está escalonada, ¿ya? Eh, Puede ser que esté escalonada, escalonada reducida, da lo mismo. Con que esté escalonada de alguna manera, el rango va a ser el número de unos principales y siempre va a dar el mismo, independiente de que tengan una forma escalonada u otra, ¿ya? Y se denota como rango de A. Entonces, para que entendamos bien la definición, nos vamos a devolver un poquito a esas matrices escalonadas que vimos en la clase anterior, que eran dos, ¿se acuerdan? Una que era escalonada solamente y la otra que era escalonada reducida, ¿ya? Para ver cuánto sería el rango de esa, para entender un poco mejor este concepto. Ya, ahí está. Aquí, si se fijan, estas dos matrices son de 5 por 5, ¿cierto? Sin embargo, el rango era el número de unos principales. Los unos principales eran estos unos que van más o menos por la diagonal, ¿cierto? No necesariamente van por la diagonal, pero más o menos por la diagonal y van bajando. De izquierda a derecha van bajando. Entonces, en este caso, tenemos tres unos principales en las dos matrices, ¿ya? Entonces, el rango de estas dos matrices es 3, simplemente. Hay tres unos principales y las columnas en donde están metidos los unos principales se llaman columnas pivote, ¿ya? Así que aquí en este caso la columna 1, 2 y 4 son las columnas pivote, ¿ya? La otra, que en el fondo el rango es como que en algún sentido es como cuántas columnas tienen información distinta. Y aquí es como que 3 de las 5 tienen información distinta, en cierto sentido, no es como algo muy específico, pero
cuando el rango, a lo más el rango puede ser 5, que es como que todas las columnas tienen información distinta, ¿ya? Así que en este caso ambas tenían rango 3. ¿Ya? Ahí está la definición. Bueno, aquí un ejemplo similar, encuentra el conjunto solución de ese sistema. Y bueno, como vamos a trabajar con una matriz que va a ser ampliada, entonces después ahí nos piden también analizar el rango de esa matriz. ¿Ya? Y bueno, comparar qué pasa con el sistema, etcétera. Ya, así que vamos a la pizarra. Ya, entonces vamos a anotar aquí lo principal del ejemplo. El sistema es x más y más z más igual 6, 2x más y menos z igual 3, 3x más y más 2w. Así que más o menos respetar los espacios, voy a saltarme un poquito, voy a poner aquí el 2w igual a 6. Ya, ahí tenemos el sistema. Entonces nos piden encontrar el conjunto solución y analizar qué pasa con el rango con respecto a ese conjunto, a ver si hay alguna relación para después ya formalizar. Aquí es como que lo hagamos primero de manera más intuitiva. Así que transformemos esto a matriz. ¿Se acuerdan que hacíamos la matriz ampliada? ¿Cierto? La matriz ampliada para este ejemplo sería el siguiente. Sería poner primera columna 1, 2, 3, segunda columna 1, 1, 1, tercera columna 1, menos 1, 0, cuarta columna 1, 0, 2, quinta columna 6, 3, 6. ¿Sí? Ya, bueno, primero darse cuenta que en esta matriz yo no puedo ver el rango al tiro, no se ve, porque como dice la definición, el rango es el número de unos principales cuando la matriz está en su forma escalonada. Así que primero hay que escalonar. ¿Ya? Escalonar en el fondo es hacer eso que hacíamos en la clase anterior, que la matriz tuviera, a ver, que es como bien teórica la definición, pero al final no es tan, ¿se acuerdan? Hay varias propiedades del escalonamiento que salen rápido. Por ejemplo, eso de que las filas nulas van en la parte inferior. Esta no tiene filas nulas, así que no me preocupo mucho de eso. Después necesito que el primer elemento distinto de 0 sea un 1. ¿Ya? Bueno, eso nos vamos a encargar de que pase. Y que cada uno, y esos unos se llamaban unos principales. Cada uno principal tenía que estar a la derecha de los unos principales de arriba. ¿Sí? Con esas tres cositas eh, es suficiente. ¿Ya? Entonces preocupémonos de que aparezcan los unos principales. Eh, entonces, bueno, con el uno que está en la primera entrada de la matriz, podría eliminar el 2 que está acá abajo, ¿cierto? Y también podría eliminar el 3, ¿sí? Porque a la fila del medio, a la fila 2, le podría restar el doble de la fila 1. Entonces aquí me va a quedar un 0. Y a la fila 3 le podría restar el triple de la fila 1. Entonces ahí también estoy eliminando ese 3. Es como para hacer dos operaciones y anotar menos veces la matriz completa. ¿Ya? Así que vamos a hacer lo siguiente. Fila 2 le vamos a restar el doble de la fila 1, porque eso me va a eliminar el 2 de la entrada de la fila 2, columna 1, el número 2 que está. Y al mismo tiempo, ¿sí? Esto se puede hacer dos operaciones elementales en una pura pasada. A la fila 3 también le vamos a restar dos veces el triple sería en este caso.
Obviamente que si hago más de una operación fila en un puro paso, tengo que preocuparme que esa operación fila no interfiera con la otra. ¿Cierto? Aquí lo primero se lo voy a hacer a la fila 2 y lo otro se lo voy a hacer a la fila 3, ambas basándose en la fila 1, entonces como que entre ellas no se interfieren. ¿Sí? Obviamente no puedo hacer alguna operación que interfiera con la otra, podría modificar algún valor. Ya. Que la primera operación no tomamos como la importancia de en la segunda, ¿o no? Claro, o sea, no sé, pues por ejemplo, aquí, ya, yo quiero que a la fila 2 le voy a restar la fila 1, ¿cierto? Entonces después yo no podría hacer abajo, quizás, o quizás me enrede el cálculo, no necesariamente va a estar malo, pero si fuera otra operación que a la fila 1 le voy a hacer algo, ahí ya podría existir ambigüedad, po. Como qué fila 1 estoy usando, la nueva o la anterior. Ya en cambio aquí como que no se interfieren, porque la operación que le hago a la fila 2 depende de la fila 1 que está ahora, y la operación que le voy a hacer a la fila 3 también depende de la fila 1. Entre ellas no se interfieren, así que se puede hacer sin problema. ¿Ya? O a veces, no sé, pues uno está cambiando la fila 1 por la fila 2 y después la fila 3 le quiero restar la fila 2. Y también existe esa duda. Entonces, ¿cuál fila 2 estoy restando? ¿La que estaba ahora o la que estaba antes? ¿Ya? Pero en este caso, o sea, eso yo le digo más que nada para que no se enreden. Que uno a veces se empieza a enredar solo, por ahorrarse pasos se empieza a enredar solo. ¿Ya? En este caso, entonces, la matriz quedaría, ya la fila 1 está quedando igual, pues no le estoy haciendo absolutamente nada a ella. ¿Sí? Solo la estoy usando para hacerle cosas a la otra, pero la fila 1 queda igual. Entonces, a la fila 2 le estoy restando el doble de la de arriba. Entonces, a este 2 le estoy restando 2, me queda 0. Al 1 que sigue le estoy restando 2 y me está quedando menos 1. Al menos 1 que sigue le estoy restando 2 y me va a quedar menos 3. Al 0 que sigue le estoy restando 2, entonces me está quedando menos 2. Al 3 que sigue le estoy restando 12, ¿cierto? 3 menos 12, 9. Menos 9. Me falta solo una fila. Y a la fila 3, lo mismo, ¿cierto? Le tengo que restar 3 veces la fila 1. Entonces a este 3 le resto 3 y queda 0. Al siguiente 1 le resto 3 y da menos 2. Al siguiente 0 le resto 3 y da menos 3. Al 2 siguiente le resto 3 y me queda menos 1. Y al 6 siguiente le resto 18. 6 menos 18 menos 2. Ahí, ¿cierto? Ahí todavía no está escalonada completamente. ¿Sí? Podríamos pensar que escalonamos solo como en la primera columna. Me falta todavía eh, como la submatriz que se genera. Me falta como esa submatriz todavía. Esa parte como que todavía no está escalonada, podríamos pensarlo así. Ya. Podríamos multiplicar, bueno, la fila 2, como cambiarle los signos, porque son todos negativos. De hecho, la fila 3 también son todos negativos. Podríamos dejarlos todos positivos simplemente. Ya. Eso sería hacer menos fila 2 y menos fila 3. O sea, como por separado, ¿cierto? Como operaciones distintas. Entonces hacemos eso, va a quedar 1, 1, 1, 1, 6, 0, 1, 3, 2, 9, 0, 2, 3, 1, 2. Ya simplemente va a quedar en positivo. Ya, fíjense que acá yo también podría eliminar el 2 con el 1 de arriba. O bueno, sí, con el 1 de arriba. Lo puedo eliminar. Entonces, eso sería la fila 3 restar el doble de la fila 2.
¿cierto? Entonces la fila 1 va a quedar igual. La fila 2 también va a quedar igual, porque esta solamente la estoy usando para modificar la tercera, no la estoy modificando a ella. Y a la fila 3 le vamos a restar el doble de la de arriba, de la fila 2. Entonces sería 2 menos 2, y va a quedar 0. Bueno, aquí obviamente 0 también. ¿Cierto? 2 menos 2, 0. Al 3 que sigue le estoy restando 6. Al 1 que sigue le estoy restando 4, menos 3. Y al 12 que sigue le estoy restando 18. 12 menos 18, menos 6. Ya, así que ahí basta multiplicar por menos un tercio para que ese se transforme en un 1 también. Esto sería fila 3 multiplicada por menos un tercio. Me faltó. Ah, y estas, las colitas de chancho, estas las estamos haciendo doble, la de la equivalencia. A veces se da 1, a veces da 2, pero nosotros hablamos de doble, así que mejor hagamos la doble. 0, 1, 3, 9. Entonces, ahora la fila 3 la estoy multiplicando por menos un tercio, con el fin de que el menos 3 se transforme en un 1, el otro también en un 1 y este en un 2. ¿Ya? ¿Cuál sería el rango de esta matriz? 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 3 unos principales. Ya, muy bien. El rango es 3. El rango de A es igual a 3. Sí, el rango siempre es un número, un valor numérico simplemente, que es cuántos unos principales hay o cuántas columnas pivotes. Sí, en este caso tenemos 3 columnas pivotes. Tenemos esta como columna pivote, esta y esta. Las primeras 3. Ya, ahí sabemos que está en forma escalonada, ¿cierto? Porque los unos se van moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Y bajo los unos y solo ceros. Dígame. Porque los unos principales en este caso son 3, pues son este, el de la 1, 1, el de la entrada 2, 2 y el de la entrada 3, 3. Sí, sí, pero si quieren volvamos un poco a la definición de los unos principales, que yo sé que a veces cuesta interiorizarla. Eh, porque en la definición de matriz escalonada decía que el primer elemento distinto de 0 de izquierda a derecha en una fila no nula tenía que ser un 1. En este caso las 3 filas son no nulas, ¿sí? Y el primer elemento de las 3 filas es un 1. De izquierda a derecha siempre cuando uno dice primer elemento, ¿cierto? El primer elemento no nulo es un 1. ¿Ya? Esos unos se llaman unos principales, así que en este caso tenemos 3. ¿Ya? Eh, ah, porque en el fondo por cada fila puede haber a lo más un uno principal, porque cada uno principal tiene que estar siempre hacia abajo y hacia la izquierda de los unos principales anteriores, ¿sí? Por fila solo puede haber un uno principal, por eso el uno que está al lado de... eh, bueno, también lo podéis ver porque no es el primer elemento no nulo. El único que puede ser uno principal es el primer elemento no nulo de cada fila. Y él no es el primer elemento no nulo, es el segundo. ¿Sí? Porque el primero es el que está al lado, po, y ese sí es un uno principal. ¿Sí? Siempre veanlo así, los unos principales tienen que estar para abajo y para la izquierda de los anteriores, de los otros unos principales. ¿Ya? Así que el rango sería 3. eh, y bueno, como sistema, si lo volvemos a sistemas de ecuaciones, como cel, esto es eh, x más y más z más w igual 6, ¿cierto? La siguiente ecuación es que y más z más w es 9
y que Z más W es 2. ¿Sí? Como Z más W es 2, tenemos un valor para I. ¿Sí o no? Como Z más W es 2, entonces I más 2 es 9. Así que el I es 7. Y si el I es 7 y el I más W es 2, entonces también podemos sacar pongámosle 1 a la primera ecuación, 2 a la segunda, 3 a la tercera. Entonces de la segunda ecuación sale eso, ¿cierto? Y de la primera ecuación sale que X más Y, que dio 7, más Z más W, que vale 2, es 6. Así que el X es menos 3. ¿Sí? Profe, Dígame, le escucho. en, en la segunda no es I más 3Z más 2W igual 9. Ah, pues, a ver, déjenme mirar el... Ah, claro, sí, 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 tiene razón, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Por eso hay algunas caras de extrañeza. Sí, me faltó un 3 acá. Gracias. Ya, entonces eso nos va a cambiar un poquito los números. Veamos. Sí, pues aquí había un 3, entonces no va a ser tan bonito. Y aquí en la W hay un 2. ¿Sí? Claro, no es tan bonito entonces. Estoy viendo si es que esto va a tener, debería tener infinitas soluciones. Como que uno nunca va a poder llegar a un valor para X, un valor para Y, un valor para el Z, un valor para el W. Porque tenemos cuatro incógnitas y tenemos 3 ecuaciones solamente. Entonces no vamos a poder sacarlas todas. Lo único que podríamos hacer es dejar todas las letras en función de o solo W o solo Z, como elegir una de ellas y dejarlas todas en función de esa. Es lo más que podemos hacer. ¿Sí? Veamos, eh, podríamos, por ejemplo, ya que Z más W es 2, eso lo podríamos reemplazar en la primera ecuación. ¿Cierto? 3 lo reemplazamos en 2. ¿Sí? Que Z más W es 2 lo reemplazamos arriba. Entonces X más Y va. X más Y más W, pero W es 2, es 6. Así que X más Y es... o bueno, aquí dejemos la X, por ejemplo. Dejemos función de X. ¿Cierto? Ahí. El Y es 4 menos X. Entonces, si reemplazamos el Y abajo, el Z y el W van a depender de X. De hecho, en este caso ni siquiera vamos a poder todo dejar en función de una letra. Me parece que lo mínimo que se puede es de 2, es dejarlo en función de 2 letras. ¿Sí? Porque no hay forma de que se simplifiquen tantas cosas. Ahora que lo pienso que será mejor aquí dejar la escalonada reducida al tiro, ahí se ve más rápido, pero bueno, dejémoslo así. Entonces, ¿cómo más podemos reducir algo? Pues si reemplazo el I abajo, me va a quedar Z y W en función de X. Mm, pero no sé si eso es muy útil. A ver ya, tratemos de dejar el Z en función de las demás letras. ¿Sí? De la ecuación 2,
vamos a dejar el y lo vamos a reemplazar por 4 menos x, ¿cierto? Entonces 3z más 2w igual 9, ¿cierto? Así que pasamos el 4 restando para acá y va a dar 5 más x menos 2w, y eso sería 3z. Pero pongamos z solamente y ponemos el dividido por 3 acá. ¿Sí? En el fondo podemos dejar todo en función de x y w, por ejemplo. Esas dos podrían ser las letras. Sí, ahí está la i en función de x y w. Acá está la z en función de x y w. La x ya depende de x, la w ya depende de w. Estoy mirando si se puede reducir un poco más, pero me parece que... Ya, sí, podemos hacer algo más, podemos hacer algo más. De hecho, eso ya sería lo último. No cerremos este z todavía. Entonces acá tenemos que z es eso, y de la ecuación 3, podemos despejar alguno, pero estoy pensando si es que no va a ser redundante. A ver, espera, déjenme devolverme un pasito. Acá, mejor. Ahí. Ya, esto no lo copien todavía, solamente voy a intentar una cosa, a ver si se puede reducir un poquito más. El z es 2 menos w, ¿cierto? Entonces lo voy a reemplazar acá. 4 menos x, y esto todavía no lo copian. Entonces el z es 2 menos w, ¿cierto? Más 2w. Entonces esto es 4 menos x más 6 menos 3w más 2w igual 9. ¿Sí? Ya, entonces el w, aquí da menos w, pero si lo paso por el otro lado es w. Y este 9 lo puedo pasar a la izquierda, que sería 1. Entonces sería 1 menos x. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo, no? Ahí sí nos queda un poco más simpático. Porque tenemos el y en función de x, el w en función de x, el x ya está en función de x. Sí, vamos a hacer un poquito más despacio. Y el z, entonces z, que es 2 menos w, también lo podemos dejar en función de x, porque w es 1 menos x. Entonces esto es 1 más x. ¿Sí? Eso es lo máximo que puedo reducir. Todos en función de x. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las soluciones son de la forma... Las soluciones de este sistema son de la forma XZW. ¿Sí? Porque son vectores de 4 coordenadas, porque son 4 incógnitas. ¿Ya? El tema es que la X, bueno, la X la vamos a dejar como X simplemente. La Y es, ¿dónde anoté la Y? 4 menos X. La Z, aquí arriba. La Z es 1 más X. Y el W era 1 menos X. ¿Ya? Eso es lo máximo que yo puedo reducir ese sistema. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuántas soluciones hay entonces? A ver, por lo que veo en el chat, me parece que se le está viendo borrosa la pantalla. Sí, sí, eso ya me ha pasado. Lo malo es que ahora se le arregló. Ah, ya.
Me avisan cualquier cosa porque me ha pasado que si se ve la borrosa en la transmisión, después el video también se ve borroso. Ya, súper, súper. Si llega a pasar eso, me avisan porque ahí tengo que escribir más grande para que se vea, aunque esté borroso, se note igual lo que dice. Y en ese caso hay menos espacio, pero al menos se va a notar algo. Me avisan, no. Ya. Entonces, fíjense que de las 4 variables que teníamos, x, y, w, z y w, pudimos dejar las 4 en función de una pura variable. ¿Sí? Eso es lo más que vamos a poder reducir, y eso viene dado porque el rango de la matriz justo era 3, que es la diferencia entre las variables que nos quedaron y las variables totales que había. ¿Sí? Al tiro Eso después va a venir establecido por un teorema, pero más o menos para que tengan la idea. Este tiene 4 variables. ¿Cierto? Y acá pudimos reducir todo a una variable. ¿Sí? 4 menos 3 es, o sea, perdón, 4 menos 1 es 3, que es el rango. Y ahí siempre hay una relación. Por ejemplo, si la matriz hubiera tenido rango 2, ¿sí? Si la matriz hubiese tenido rango 2, entonces nosotros hubiéramos podido dejar todo reducido a 2 variables, ¿no? ¿Sí? Dependiendo del rango de la matriz es cuánto voy a poder reducir la expresión. Si la matriz hubiera tenido rango 4, entonces yo hubiera podido, en el fondo, dejar todo en función de números, sin variables. ¿Ya? Es como para que tengan una idea inicial e intuitiva de lo que es el rango. ¿Sí? Obviamente después lo vamos a establecer bien con un teorema y todo, pero fíjense que a lo que voy es que no es coincidencia que justo las 4 variables se hayan podido reducir solo a una, ¿ya? Con el hecho de que el rango de la matriz era 3. ¿Ya? No es coincidencia. O sea que el rango sí sirve, porque el rango les va a decir cuánto van a poder reducir las variables. Repito, si el rango hubiera sido 2 solamente, esa resta del número de variables totales menos la variable respecto a la cual quedaron dependiendo las demás, que hubieran sido 2 también. O sea, perdón, si el rango hubiera sido 2, ustedes hubieran podido reducir solo a 2 variables la solución. ¿Ya? Dígame. Eso, acuérdese. La matriz es como, no sé si cuadrada se puede decir, que es 4 por 4, 3 por 3. Ahí sí es que se tiene todas las soluciones, ¿no? Claro, si la matriz es cuadrada, ahí va a tener todas las soluciones, salvo que haya alguna fila que se esté repitiendo con otra, porque ahí en el fondo es que hubiesen 3, ¿no? ¿Cachai? Pero sí, más o menos para allá va la cosa. Si las 4 filas son como independientes entre sí, de hecho hay un concepto que es linealmente independientes, entonces claro, ahí ocurre que voy a poder despejar todas las variables respecto a números y no otras variables. ¿Ya? El tema es que de cuántas variables depende la solución es todo un tema de investigar. Por acá quedó todo dependiendo de una pura variable. Eso quiere decir que todas las soluciones son de esa forma, y si yo al x le doy cualquier valor numérico, voy a sacar una variable. ¿Ya? Pero no es lo mismo que mi solución quede dependiendo de una variable que de 2. ¿Ya? Hay un concepto detrás ahí, pero que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? ¿Alguna duda? Antes de que nos pasemos al otro, me extendí un poco, pero igual esto es importante en todo caso. ¿Sí? Esto va a estar completamente relacionado con lo que vamos a hacer las próximas clases, así que es interesante que lo empecemos a mirar desde ya. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ya, pasemos entonces al otro, a la presentación 3. Ya, entonces, presentación 3. Lo que vamos a ver ahora entonces es el algoritmo de Gauss y de Gauss-Jordan, que este es el algoritmo que yo les venía prometiendo, que en el fondo nos dice el orden, en verdad no nos dice así como exactamente, pero nos da sugerencias de cómo uno tiene que ir operando con las filas para poder dejarla escalonada. ¿Ya? El algoritmo de Gauss es para dejarla escalonada y el de Gauss-Jordan es para dejarla escalonada y reducida además. ¿Ya?
Entonces, los objetivos en usar el algoritmo de Gauss y de Gauss-Jordan para escalonar matrices, reducir matrices, y obviamente eso es para determinar soluciones de cells, de sistemas de ecuaciones lineales. Suena como unas galletas. Ya, entonces, primer teorema dice que, dada una matriz de m por n, dada una matriz, siempre existe una forma escalonada tal que A y B sean equivalentes. ¿Sí? O sea, dada cualquier matriz A, lo que dice el teorema es que siempre va a existir una matriz B, pero que sea escalonada y que sea equivalente a la matriz inicial A. En el fondo aquí me están diciendo que cualquier matriz siempre se puede llevar a una forma escalonada. ¿Sí? Eso es como en palabras más cotidianas, todas las matrices se pueden escalonar. ¿Sí? Cualquier matriz se puede llevar a una forma escalonada. En este caso, la A es la matriz que está en una forma cualquiera y la B es la que ya está en una forma escalonada. ¿Sí? A y B son lo mismo, salvo operaciones fila. ¿Sí? ¿Tienen frío los que están aquí en la sala? Sí, hace frío, pero no se puede cerrar no se puede cerrar la puerta ni la ventana por protocolo. Pero sí, hace un frío. Ya, bueno. Cuando me ponga ahí al lado de la puerta me llega un vientecito así. Bueno, ahí eso se va pasando. Ya, entonces, la demostración de este teorema es el algoritmo de Gauss, que en el fondo nos va diciendo, dada una matriz A, ¿qué le tengo que hacer, independiente de la forma que tenga A, para poder llegar a su forma escalonada que le vamos a llamar B? Ya, entonces, primero, esto es lo que es el algoritmo. Entonces, si A es 0, no hay nada que probar, obviamente. Si su matriz está llena de ceros, eso ya es escalonado, solo que no tiene ninguna gracia. ¿Sí? Pero si no es 0, o sea que tiene alguna entrada que no es 0, hay que ir haciendo lo siguiente. Primero, de izquierda a derecha, determine la primera columna de A que tenga elementos distintos de 0. Eso se va a llamar, esa va a ser la primera columna pivote. ¿Ya? Entonces, al principio es como identificar solamente. Identificar cuál es la primera columna que tiene elementos distintos de 0. ¿Ya? De ser necesario, intercambie filas para que el primer elemento distinto de 0 de esa columna pivote quede en la fila de más arriba. ¿Ya? Entonces, uno mira su matriz, encuentra en qué columnas están los primeros elementos distintos de 0. En todo caso, generalmente en la primera columna con elementos distintos de 0, en la primera columna. Pero si es que tienen una matriz en donde hay un par de filas que tienen puros ceros, o sea, perdón, columnas, si hay un par de columnas que tienen puros ceros, entonces en ese caso la primera columna con elementos distintos de 0 va a ser la tercera. ¿Ya? Entonces, identificar cuál es la primera columna que tiene números que no son 0. Una vez que uno ya encontró esa columna que tiene números que no son 0, va a ser una operación fila. ¿Sí? Obviamente es de ser necesario para que el elemento pivote o el elemento distinto de 0 quede en la fila de más arriba. ¿Ya? Entonces, primero, buscamos la columna que tiene elementos distintos de 0 y después hacemos algún intercambio de fila para que el elemento distinto de 0 quede en la fila de más arriba, si es que no lo estaba desde el principio. ¿Sí? Obviamente que si estaba desde el principio no es necesario eso. Segundo, ahora que ya el número que era distinto de 0 lo subimos, ¿cierto?, a la parte superior de la columna, realice esa operación. 1 partido por A, FJ, para obtener el 1 principal en la columna pivote. Ya, aquí, sí, aquí estamos trabajando bajo este supuesto, que el primer número que es distinto de 0 es A.
Por eso dice que hay que multiplicar por 1 partido por A. En el fondo, para que ese A se transforme en un 1 y ese sea el primer 1 principal. ¿Ya? Yo sé que en principio van a quedar quizás con algunas dudas, pero después cuando hagamos el ejemplo, ahí vamos a ir repasando todos los pasos. Porque hay muchas matrices que, no sé, pues uno en los primeros 2 pasos no hace nada, y recién en el tercero empieza a hacer cosas, porque viene en lista a veces. Cuarto, transforme todos los elementos de la columna pivote, en donde está el 1 principal, en ceros, utilizando operaciones elementales. Ya, entonces repitamos los primeros 4 pasos. Buscar primero la primera columna que no sea puros ceros. Ya, generalmente es la primera, pero bueno, ya teniendo en vista la primera columna que tiene números distintos de cero, entonces vamos a hacer alguna operación fila para que ese número distinto de cero que tiene quede en la parte superior de la columna. ¿Ya? Entonces, para eso puede ser que haya que intercambiar alguna fila. ¿Ya? Si es que la columna traía números distintos de ceros ya en su parte superior, entonces no hay para qué hacer ninguna operación fila. Una vez que uno subió el número que no es cero, vamos a dividir por ese número toda la fila para que ese número ahora se transforme en un 1. ¿Ya? Si es que el número era A, entonces hay que multiplicar por 1 partido por A para que ese se transforme en 1. ¿Ya? Y después transformar todos los elementos de la columna pivote, o sea, donde está esa primera columna, vamos a hacer que todos los números para abajo de ese 1 sean puros ceros. ¿Sí? Repito, muchas veces los primeros 3 pasos ni siquiera hay que hacerlo porque a veces ya viene, si la matriz parte con un 1, entonces los primeros 3 pasos están listos. ¿Ya? Los veo escribiendo, así que vamos a esperar un poquito. Aprovechen si es que tienen alguna duda también. Me avisan. Ya. 5. Una vez que ya hicieron esto, fíjense que cuando su matriz pasa por los primeros 4 pasos, en el fondo la matriz ya va a estar obligada a tener un 1 y para abajo puros ceros. ¿Sí? Bueno, salvo, por ejemplo, si la primera columna son puros ceros, entonces la siguiente va a tener un 1 y puros ceros. ¿Sí? O si es que esa también tenía puros ceros, la siguiente va a ser la que tiene un 1 arriba y para abajo puros ceros. En el fondo, su primera columna con información va a tener un 1 arriba y puros ceros para abajo. ¿Ya? Entonces, una vez que uno ya hizo eso, dice, no considere la fila FJ y tampoco las filas por encima de ella. Ya, en el fondo aquí nos están diciendo, bueno, así como tampoco hay que considerar todas las columnas que están a la izquierda de la columna pivote. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo les dije que si ustedes ya pasaron su matriz por los primeros 4 pasos, entonces la matriz puede que tenga algunas columnas con puros ceros, pero en algún momento va a haber una columna que ya no tiene puros ceros y va a tener un 1 y para abajo puros ceros. ¿Ya? Entonces, en el fondo, se van a quedar con la submatriz que se genera abajo a la derecha de ese 1. Que de hecho yo lo hice igual un poco cuando estábamos haciendo el ejemplo anterior, solo que sin mencionarlo. Hubo un momento que yo hice una submatriz con azul dentro de la otra matriz, ¿sí? Porque yo hice mi primer 1 principal, ¿se fijan? Entonces después me quedé con todo lo que está a la derecha del 1 principal y para abajo del 1 principal. Esa es la submatriz que se genera, ¿sí? Entonces, donde está su 1 principal, olvidan todo lo que está para la izquierda del 1 principal y para arriba del 1 principal. Y se quedan solo con lo que esté para abajo, o sea, para abajo y para la derecha. ¿Ya? Y con esa submatriz, que va a ser un poco más pequeña, vuelven a repetir todo el proceso. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo van a fijarse dónde está la primera columna sin ceros, o sea, sin puros ceros. Una vez que encuentran su columna que tiene algún número que no es cero, van a tomar ese número que no es cero, lo van a subir. Una vez que lo tengan ya arriba, van a dividir por ese número para que ese número también se transforme en un 1. Y una vez que hicieron que ese número sea un 1, van a hacer con operaciones fila que para abajo queden puros ceros y están generando un segundo 1 principal. Entonces, en el fondo, el algoritmo, para que ya
vayamos generalizándolo, es tratar en la primera columna que tengamos algún número que no sea 0, armar algún 1 principal. ¿Qué quiere decir un 1 principal? Que haya un 1 que abajo de él hayan puros ceros. Eso es ser un 1 principal. ¿Ya? Una vez que ya tengan un 1 principal en la primera columna, se pasan a la columna siguiente y forman otro 1 principal, que siempre tiene que estar para abajo y para la derecha. ¿Ya? Y así van a ir armando unos principales hasta que la matriz va a quedar escalonada. Ya, entonces, bueno, aquí nos ponen esa matriz y nos dice determine una forma escalonada equivalente por filas a esa que está ahí. ¿Ya? Esta matriz es muy parecida a la que ya hicimos, pero bueno, igual la vamos a hacer. Así que vamos a la pizarra. Ya, pero ahora sí lo vamos a hacer con el algoritmo de Gauss en el bolsillo. O sea, si no sabemos qué operación hacer, es mejor seguir las sugerencias del algoritmo. Sí, porque si uno va haciendo como las cosas al tuntún, a veces se empieza a enredar o a veces no se le cancelan los números que uno quiere. ¿Ya? Así que es mejor seguir las sugerencias del algoritmo. Aquí solo nos piden escalonar una matriz. Vamos a poner ejemplo 2. Escalonar esta matriz A, que es 1, 1, 1, 6, 2, 1, menos 1, 3, 3, 1, 0, 6. ¿Ya? Esa matriz tenemos que escalonar. ¿Ya? Vamos a ir rayando algunas cositas. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar con el algoritmo de Gauss, y que es como lo principal de la clase de hoy. Así que este es el momento en que si están medio perdidos, medio desenchufados, este es el ejemplo que puede salvar la clase. ¿Sí? Entender el algoritmo de Gauss, eso es lo esencial de la clase de hoy día. ¿Ya? Así que el primer paso del algoritmo de Gauss decía, busque la primera columna que tenga elementos distintos de 0. ¿Cuál es la primera columna que tiene elementos distintos de 0 en este caso? La primera no. La mayoría de las veces va a ser la primera al tiro. Ya, pero igual, como para ir leyendo todos los pasos. Ahí está. Esa es la primera columna que tiene elementos distintos de 0. ¿Sí? Eso es como para que dejen a la izquierda, si es que hay alguna que tenga elementos que sean puros ceros, déjenla al principio. Y agarren la primera que tenga algo. Ya. Lo segundo era, dentro de esa columna que tiene elementos distintos de 0, ¿cuál es el peor caso? Que haya un puro número que sea distinto de 0 y todos los demás sean 0, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tire ese número para la parte superior de la columna. En este caso, todos los números son distintos de 0. Entonces, la columna ya parte con algo que es distinto de 0. Así que no tengo para qué mover ninguna fila. Pero, por ejemplo, si aquí el primer 1 hubiese sido un 0, entonces, para que la columna parta con algo distinto de 0, hubiera tenido que cambiar la fila 1 con la fila 2. ¿Sí? O sea, esto lo voy a borrar, pero si es que acá hubiese habido un 0, hubiera tenido que cambiar fila 1 con fila 2 para que parta con algo distinto de 0. Porque en ese lugar yo voy a crear mi primer 1 principal. ¿Ya? Pero en este caso ni siquiera fue necesario, porque ya partía con algo distinto de 0, así que no tengo para qué mover nada. Por eso en ese paso decía, de ser necesario, intercambie filas para que su columna parta con algo no nulo. ¿Ya? Así que ya vamos con los primeros 2 pasos y todavía como que no hemos hecho nada. Lo tercero era con operaciones filas, o sea, no, de hecho lo tercero era divida por el primer número para que se transforme en un 1. ¿Sí? O sea, si acá hubiéramos tenido un 3, dividir toda la fila por 3 para que ese 3 se transforme en un 1. Pero aquí ya parte con un 1. Entonces todavía no tengo que hacer nada. ¿Sí? Ya. Entonces, esos son los primeros 3 pasos que a veces, si es que la matriz parte con un 1, los primeros 3 pasos uno no los nota. Ya, entonces, el cuarto paso era usar ese 1
para eliminar los números que están abajo y se transformen en ceros a través de operaciones fila. Es decir, en este caso sería aprovecharnos de este 1, porque este va a ser nuestro primer 1 principal, pero todavía no se gana el nombre. Hacer que ese 1 elimine al 2 de abajo y al 3 de abajo para que sean ceros esos. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a conseguir haciendo algo muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. A la fila 2 le vamos a restar el doble de la fila 1 y a la fila 3 también. O sea, no, perdón, a la fila 3 le vamos a restar el triple de la fila 1. ¿Sí? Entonces, de esa forma, estoy usando el 1 para que mate al 2 y al 3. ¿Sí? Los transforme en ceros. Entonces, bueno, la fila 1 no se da ni cuenta. La fila 2, entonces le estoy restando el doble de la de arriba. ¿Sí? Entonces, al 2 le estoy restando el doble de 1, 0. Al 1 le estoy restando 2, menos 1. Al menos 1 le estoy restando 2, menos 3. Y al 3 le estoy restando 12. ¿Sí? Si los números les recuerdan el ejemplo anterior es porque se parecen, pero no es la misma matriz. A la fila 3 le resto el triple de la fila 1. Entonces a este 3 le estoy restando 1, 0. Al siguiente 1 le estoy restando 3, menos 2. Al siguiente 0 le estoy restando 3. Y al siguiente 6 le estoy restando 18. Ya. Ahí pasé mi matriz por los primeros 4 pasos del algoritmo. ¿Sí? Entonces, siempre que pasen su matriz por los primeros pasos del algoritmo, ya van a haber creado un 1 principal. ¿Ya? Entonces, recién ahora vamos a pasar al paso 5 del algoritmo, que dice, no considere la fila FJ, que la fila FJ es donde estaba su primer elemento no nulo, que en este caso es la fila 1. ¿Sí? FJ era la fila donde estaba su primer elemento no nulo. ¿Ya? Así que fila 1. Entonces, no considere la fila 1, ¿cierto? Y tampoco las filas por encima de ella, si es que hubiesen, en este caso no hay, así como tampoco la columna pivote y todas las columnas que se encuentren a su izquierda. Entonces, nos están diciendo, tome la fila en donde estaba su primer elemento no nulo y no la considere, y tampoco considere y dice, no considere esa fila ni las que están para arriba. Aquí como en la primera iteración del algoritmo no tenemos filas para arriba, pero después cuando vayamos haciendo más, sí vamos a tener filas para arriba, ¿ya? Entonces no consideramos la fila donde está nuestro elemento no nulo, ni las que están para arriba, ni tampoco consideramos la columna pivote, ni las que están a su izquierda. Pero aquí tampoco tenemos. Entonces ahí nos quedamos con esta matriz que está dentro de la otra. Cuando hay una matriz dentro de la otra se llama submatriz. ¿Ya? Así que ahora, bueno, igual uno tiene que ir anotando las otras filas y la columna, aunque no le hagamos nada. Ya hay que trabajar igual con todo eso. Entonces ahí tenemos. Ahora, ¿qué dice el algoritmo? Con la submatriz resultante, repita los pasos anteriores. O sea, con esta nueva matriz tenemos que repetir los pasos anteriores. ¿Ya? Aquí, en verdad, está la opción, si quieren esta fila 1 y columna 1 las guardan y trabajan solo con esta submatriz azul, pero después cuando van a poner la matriz final tienen que acordarse de poner estas dos, obviamente. Tienen que volver a su lugar. Digo para no estar anotando todos estos números a cada rato, siendo que van a quedar iguales muchos de ellos. ¿Ya? Entonces ahora repetimos el proceso. Se repite el proceso con la submatriz. Ya, entonces, de nuevo, ¿cuál era el primer paso del proceso? Buscar su primera columna que tenga elementos distintos de 0. ¿Cuál es la primera columna con elementos distintos de 0? Esa, en mi submatriz. Después decía, así como asegúrese de que en la parte superior la columna parta con algo que no es 0. ¿Sí? O sea, ahí decía, si es necesario,
intercambia algunas filas para que parta con algo no nulo. Esta ya parte con algo no nulo, así que tampoco hay que hacer nada. ¿Ya? El tercer paso era dividir por el número no cero, que en este caso es -1, para que ese -1 se transforme en un 1. Que aquí sí va a haber que hacerlo. ¿Sí? Ese es el paso 3. El paso 3 sí va a haber que hacerlo. Delante no hubo que hacerlo. ¿Ya? Entonces, para escribir menos solamente voy a trabajar con ese puro pedacito de la matriz. ¿Ya? Pero sin olvidarse que después hay que anotarlo igual. Entonces, dividir o multiplicar por 1 partido -1. ¿Sí? Que eso va a hacer que sea 1, 3 y 9. Y aquí -2, -3 y -2. Ya, ese era el paso 3. El paso 4 decía que ocupen ese número, ese 1, porque si hicieron el paso 3, entonces su matriz parte con un 1, y que ocupen ese 1 para matar todo lo que hay abajo. ¿Sí? Que en el caso, cuando lo hicimos la primera vez, fue para matar al 2 y al 3, transformarlo en 0. Ahora con ese 1 tenemos que matar solo al 2 de abajo. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer para con este 1 matar al 2 de abajo? Simplemente, bueno, llamémosle de nuevo aquí fila 1 a este y fila 2 a este. Ya le voy a poner con minúscula como para diferenciarla de las anteriores. Quizá era mejor trabajar con la matriz completa, pero bueno, no importa. Entonces vamos a hacer fila 2. Le voy a sumar el doble de la fila 1. Va, dije una, me faltó poner el doble. A la fila 2 le sumo el doble de la fila 1, entonces se va a transformar en... Bueno, la fila 1 no le pasa nada. Y la fila 2 va a ser 0. A este -3 le estoy sumando 6. Y a este -12 le estoy sumando 18. ¿Sí? Entonces ya arreglé, ya generé mi segunda columna pivote. ¿Sí? Entonces tomemos esta matriz y metámosla aquí adentro de nuevo. ¿Sí? Entonces, la matriz completa ahora estaría quedando así. 1, 1, 1, 6, 0, 1, 3, 9, 0, 0, 3, 6. ¿Sí? Todavía no está escalonada. Ahora, en rigor, habría que hacer el proceso otra vez, pero con la submatriz resultante, que ya vendría siendo esa. ¿Cierto? Porque acuérdense que el paso 5 era no considere la fila en donde está el actual 1 principal, o sea, habría que olvidar la fila 2 y decía también, y todo lo que esté por encima de ella. Entonces, había que olvidar toda esta fila y la fila 2 y la fila 1, que es lo que está por encima de la fila 2. Y de la segunda columna había que olvidarse de la segunda columna pivote y todo lo que esté a la izquierda. Entonces, al final es quedarse con ese pedacito rojo, que es 3 y 6. Y repetir el proceso, pero para esa matriz, que es una matriz de 1 por 2. Es muy chica. ¿Ya? Pero bueno, ahí uno va haciendo de nuevo el test, que era buscar la primera columna buscar la primera columna no nula. Bueno, donde está el puro 3, puede ser la primera columna no nula. Después, mover filas para que parta con algo no cero. No hay filas que mover y ya parte con algo no cero. Lo tercero era eh, multiplicar por 1 partido A, que en este caso sería multiplicar por 1 partido por 3, que ahí está el paso que todos yo sé que estaban pensando en hacer, ¿cierto? Multiplicar por 1/3 para que ese se transforme en un 1. Ya, pero esto se escribe fila 3
por 1/3. Entonces, 1, 1, 1, 6, 0, 1, 3, 9, 0, 0, 1, 2. ¿Cierto? El paso 4 era... el paso 4 era usar ese 1 para matar todo lo que esté abajo del 1, pero aquí ya no queda nada más para abajo. Así que está listo el paso 4. Y el paso 5 era desconsiderar toda esa fila con lo que va para arriba, toda esa columna con lo que va para la izquierda y tomar la siguiente submatriz, pero aquí ya no hay más, ahí se acabó. Así que ahí la matriz está escalonada, ¿sí? Y de aquí se puede ver el rango, aprovechemos. Ya, si queremos asociarlo con el teorema, esta sería la matriz B. Escalonada, tal que A equivalente con B. Entonces, esta es B. ¿Sí? Esa es la B, que era equivalente con la primera, solo que esta es escalonada. No reducida todavía, pero escalonada al menos. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos a mirar, aquí hay algo en el chat, parece. Están preguntando si hay un grupo de WhatsApp. Esa es la duda. Ya, así que bueno, este es el algoritmo de Gauss que sirve para escalonar. ¿Sí? Quedan 2 minutos. El otro algoritmo que vamos a ver, que en verdad no es un gran algoritmo, es muy cortito, es el de Gauss-Jordan, que está asociado con este teorema, que dice, dada cualquier matriz A, siempre existe una matriz R que ahora es escalonada reducida, tal que es equivalente con B, o sea, con A, perdón. O sea, en el fondo, aquí nos están diciendo que dada cualquier matriz A, siempre existe una matriz R escalonada reducida con la cual es equivalente. Cuando nos están diciendo que siempre que tenga una matriz A, yo la puedo llevar a través de operaciones fila a una matriz escalonada reducida. Siempre se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, bueno, ya vimos cómo se escalonaba, ¿cierto? El teorema o sea, el algoritmo de Gauss nos dice cómo obtener la matriz escalonada, ¿ya? Y acá es cómo obtener ahora la escalonada reducida, ¿ya? Pero que si ustedes ya tienen escalonada su matriz, generalmente reducirla es mucho más fácil, ¿sí? Bueno, obviamente que si la es 0 no hay nada que hacerle a la matriz, porque ya es escalonada y es todo, pero en verdad no sirve para nada esa matriz. Ya, y aquí son solo 2 pasos. Y el primer paso es usar el algoritmo de Gauss para que su matriz primero sea escalonada, ¿sí? Y el segundo paso es, de izquierda a derecha, utilice operaciones elementales fila para convertir en ceros los elementos de las columnas pivotes que se encuentran arriba del 1 principal. ¿Ya? Ese es el algoritmo de Gauss-Jordan. Sí, bueno, ahí vamos a hacer un par de ejemplos, pero eso ya yo creo que los vamos a hacer en la próxima clase. Sí, pero si están mirando la matriz con la que trabajamos el ejemplo anterior, en el fondo dice, de derecha a izquierda, utilice operaciones elementales para convertir en cero los elementos de las columnas pivotes. En este caso de acá, del ejemplo anterior, teníamos 3 columnas pivotes. ¿Sí? Entonces dice, ocupe operaciones fila para matar en el fondo a S1, a S3 y a S1. ¿Sí? Porque acuérdense que escalonado reducido era que todo lo que esté arriba de los unos principales y abajo de los unos principales tiene que ser 0, 0, 0. Los unos principales tienen que ser el único elemento no nulo de esa columna. Entonces, en el fondo el algoritmo de Gauss-Jordan es mate todo lo que no sea 0 las columnas pivotes. ¿Sí? Que en ese caso sería el 1 y el 3. Quédense real. Ya, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo con más detalle en la próxima clase, así que estaríamos listos por
hoy. Ya, eso, que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Ya, profe, que tenga un buen día. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Sí, porfa. Chao, que estén bien. Una para silencio.